Bienvenidos al presente tutorial sobre variables de investigación. Soy el Dr. Sócrates Pozo y este video tiene como objetivo conocer la definición y principales clasificaciones de las variables usadas en la investigación. Empezaremos analizando el concepto de variable para después hablar sobre las principales clasificaciones más usadas. También hablaremos de su importancia para la investigación y cuáles pueden ser las principales pruebas estadísticas destinadas para cada variable, para finalmente definir cuáles son los gráficos que se aplican mejores según la variable de estudio. Entonces, ¿qué es una variable? Una variable es una propiedad, una característica, un atributo o cualidad que presenta un objeto, sujeto o fenómeno de estudio, y esta puede variar. Y esta variación va a ser susceptible de medirse u observarse. Así como ejemplos tenemos que el peso es una variable que puede ser medida, el color de ojos es una variable que se puede observar, la temperatura es una variable que puede ser medida. Bien, ahora, las variables pueden ser clasificadas de diferentes maneras. Existen varias clasificaciones. Aquí presentamos tres clasificaciones por considerarlas más importantes y las que nos permitirán desarrollar la mayor parte de nuestras investigaciones. La primera clasificación es de acuerdo con su naturaleza, las cuales pueden ser cualitativas y cuantitativas, según las escalas de medición, y en estas existen cuatro tipos: nominales, ordinales, de intervalo y de razón, y de acuerdo con su dominio pueden ser variables independientes, dependientes e intervinientes. Bien, las variables cualitativas, sus valores no van a poder ser expresados numéricamente. Van a representar cualidades, por eso viene su nombre de cualitativas o propiedades, y también se las conoce como categóricas o no paramétricas. Estas pueden ser de acuerdo con las categorías que tengan, como dicotómicas o politómicas. Las dicotómicas cuando tienen dos categorías. Ejemplo, el género. Tenemos nosotros masculino y femenino. Y las politómicas aquí tienen más de dos categorías. Ahí está el estado civil, el nivel académico, donde existen más categorías que permiten clasificarlas como politómicas. Por otro lado están las variables cuantitativas. Estas aquí, sus valores pueden ser medidos y por supuesto se expresan numéricamente, a diferencia de las anteriores. También se las conoce como numéricas o paramétricas y pueden clasificarse como continuas o discontinuas o discretas. Las continuas se refieren a aquellas variables cuando sus valores pueden ser fraccionados, es decir, permiten los decimales y provienen de medir. El ejemplo que hay para esta variable es el peso. El peso podemos expresarlo nosotros como 70,5 kilos, 80,2. Y también esta medición depende incluso hasta del instrumento, ¿no? Del instrumento, de su precisión. Una balanza más precisa puede hablarnos de un peso de 70,56 kilos, por ejemplo. Pero no así en el caso de las variables cuantitativas discontinuas o discretas. Estos no permiten valores fraccionados, no pueden ser fraccionados y se expresan solo como números enteros, provienen de contar. Por ejemplo, el número de hijos, solamente en este ejemplo hablamos de 4, pero no puede haber un valor de 4,5. La clasificación de las variables según las escalas de medición es un dato importante, es que esta nace a partir de un estudio que se quería llevar a cabo, y la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia designa un comité para resolver el problema de la medición de sensaciones humanas, saber si pueden ser medidas las sensaciones humanas. Entonces surge el personaje de Stanley Smith Stevens, quien es un psicólogo de Estados Unidos, y él plantea que se puede realizar una medición de las sensaciones humanas identificando previamente la escala de medición de estas variables. Con esto podemos usar apropiadamente las diferentes técnicas de análisis estadístico, ya que cada escala tiene propiedades del sistema numérico. Y se establecen que las propiedades del estado numérico son la identidad, la magnitud, la igualdad de intervalos y el cero absoluto. La identidad, que corresponde a que cada número tiene un significado particular, ¿verdad? En cuanto a magnitud, es la propiedad que los números tienen un orden, ya sea ascendente o descendente. Esto puede ser una jerarquía.
El intervalo iguales, la diferencia entre números en cualquier punto de la escala van a ser las mismas, y el cero absoluto significa que la ausencia de la propiedad está presente, ¿no? Es de la variable que se estudia. Entonces, con estas características se determinan las variables según su escala de medición, que pasamos a identificar cada una de ellas. Están entonces las variables nominales como primera parte de esta clasificación. Estas variables son categorías a las que se les asigna un nombre, yo diría como una etiqueta, ya que en algunos paquetes estadísticos se los pone como etiqueta, sin que exista un orden o jerarquía de ellas. Ejemplo, la variable género que habíamos mencionado, con sus categorías masculino y femenino. Aquí está asignado el nombre masculino y femenino, pero no existe una jerarquía entre ellas, es decir, puede ir primero femenino y luego masculino o viceversa. Lo mismo aplicable para el estado civil o la variable etnia también. En el caso de un variable diabético, está su categoría si es diabético o no es diabético, sin importar pues la jerarquía o el orden. Las variables ordinales, en cambio, aquí sus categorías, al igual que las nominales, van a tener un nombre, pero tiene sí un orden o una jerarquía. Sin embargo, no se puede cuantificar la distancia que existe entre una jerarquía, entre un orden, ¿no? entre una categoría y la otra. No se puede cuantificar esa distancia. El ejemplo, la instrucción académica, donde podemos hablar nosotros de categorías ninguna, primaria, secundaria, universitaria. Aquí tenemos otros ejemplos como intensidad del dolor, estadificación del cáncer, desempeño académico. Debe seguir entonces aquí un orden, una jerarquía. No podemos nosotros hablar de una estadificación de cáncer primero en grado 3 y luego el grado 2 y luego el grado 4. No, tiene que haber un orden, ya sea ascendente o descendente. Y las variables de intervalo, ya esta es una variable de tipo numérica y por lo tanto es medible, se la puede medir, tiene un orden, además de una distancia que sí se conoce ya que sus intervalos son iguales. Su inicio en este caso es arbitrario. El cero no implica la ausencia de la variable. Y así tenemos nosotros la temperatura. En la temperatura tenemos nosotros valores bajo cero o tenemos valores encima de cero si estamos analizando con grados centígrados. Entonces, pero sí existe aquí la distancia entre sus intervalos son iguales, ¿no? Entre 1 grado y 2 grados de temperatura está 1 grado de intervalo. La altura a nivel del mar, la variable de la hora, por ejemplo, son variables de intervalo. La variable de razón son variables numéricas con todas las características anteriores de orden y distancia conocida, pero además su origen sí es real. El cero sí representa la ausencia de la variable. Por lo tanto, no existen valores menores a este. Ejemplo de estas variables son la edad, el peso, la talla, presión arterial, número de hijos, valores de glicemia, ¿no? El peso, no existe una persona, por ejemplo, que pese menos 70 kilos. No existe. ¿Por qué? Porque el cero representa la ausencia de la variable. A partir de aquí, donde se empieza pues a cuantificar el peso. Y así para todas las variables del ejemplo. Resumiendo en este cuadro, las variables según su naturaleza y escalas de medición, podemos decir que las variables cualitativas son llamadas también categóricas. Están allí dos tipos de variables como son la nominal y la ordinal. Una nominal que no tiene ningún atributo, la ordinal con un atributo que es el orden. En el caso de las variables cuantitativas o numéricas están dos variables, la de intervalo y de razón. Intervalo con dos atributos de orden y distancia, y la de razón con tres atributos, orden, distancia y origen. A su vez, las variables categóricas pueden ser clasificadas en dicotómicas y politómicas dependiendo pues del número de sus categorías que tengan, y las numéricas pueden ser clasificadas en continuas y discretas atendiendo a si permitan o no el fraccionamiento o decimales en sus categorías. Estos atributos corresponden a las propiedades matemáticas de la escala, de las que hablaba pues Stevens. Esto nos sirve, como decía Stevens, para poder nosotros identificar qué técnica estadística podemos utilizar. Aquí vamos a presentar unas diapositivas con los principales métodos y técnicas estadísticas aplicadas a las variables según su escala.
Y en este cuadro vemos las estadísticas de tipo descriptivo que pueden ser utilizadas. En las variables de tipo categóricas, ya sea nominal o ordinal, están las frecuencias, las proporciones, porcentajes. En las numéricas de intervalo y de razón están la distribución de frecuencias en clases, frecuencias acumuladas, percentiles, medidas de tendencia central, de dispersión, kurtosis, ubicuidad. Ahora, en asociación de variables, si tenemos nosotros dos categóricas, están las tablas de contingencia, las pruebas de Kendall, de Kramer, de Spearman. Si es una categórica con numérica, las tablas de clasificación de categoría con promedios y desviación o error estándar en cada entrada. Numéricas, asociación entre variables numéricas, están los gráficos de puntos, coeficiente de correlación, recta de regresión. Cuando las estadísticas son inferenciales, aquí también tenemos que para las nominales se puede utilizar la prueba Z, la prueba de chi cuadrado, intervalos de confianza para proporciones. En el caso de las ordinales, la prueba de signo binomial con mediana poblacional, intervalo de confianza para proporciones. La asociación entre variables, cuando son muestras grandes con distribución normal, y esto es importante, debe haber una distribución normal, muestras grandes mayor de 30 observaciones, la prueba T para un promedio poblacional está indicada en intervalo de confianza para el promedio, y las muestras pequeñas con distribución normal, la prueba del signo binomial para mediana poblacional, intervalo de confianza para el promedio. Por último, tenemos el cuadro en el caso de estudios comparativos, ¿no? En el caso de ser pues, escala nominal, tenemos nosotros prueba de Fisher, chi cuadrado, riesgo relativo, modelos logísticos y logarítmicos lineales. En el caso de ordinal, la prueba de Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, modelos logarítmicos lineales. De razón, prueba T, de ANOVA, Logrand, regresión múltiple. En el caso estamos hablando nosotros de ver una descripción con variables dependientes, pero con control de factores de confusión. Cuando son variables en la escala nominal, se puede utilizar Magnemar, pruebas de Mantel-Hassel, chi cuadrado también, modelos logísticos y logarítmicos lineales. Dependientes con factores controlados de confusión. En la escala ordinal está Friedman, Wilcoxon, modelos logarítmicos lineales. Y en la escala de razón, también dependientes con control de factores de confusión, está la prueba T pareada, ANOVA y la regresión múltiple. Los cuadros que se han presentado nos dan una idea de la importancia de conocer la escala de la variable para nosotros poder dirigir nuestro estudio de investigación y utilizar el método estadístico más apropiado. Por eso es importante estudiar la clasificación de las variables. Por último, tenemos las variables según la dominancia. Entre las clasificaciones que se ha considerado aquí en esta presentación está la variable independiente, la variable dependiente, y también aparecen las variables intervinientes. La variable independiente viene a representar como la variable de causalidad, de causa, la primera variable, mientras que la variable dependiente sería como la consecuencia, como el efecto. Su nombre lo dice, depende, ¿no? Entonces, la manipulación o cualquier cambio de la variable independiente va a reflejar su efecto en la variable dependiente. Y aparecen unas variables intervenientes que pueden afectar este resultado o el desarrollo de la variable dependiente, ¿no? En el ejemplo tenemos, por ejemplo, obesidad, que vaya pues a desencadenar la diabetes mellitus. Estamos hablando de una hipótesis, y existen unas variables intervinientes aquí como son edad, sexo, condición socioeconómica. Es importante mencionar que este tipo de variables independientes, dependientes, intervinientes son utilizadas a partir de un estudio de los estudios explicativos, ¿no? No se puede realizar un estudio descriptivo en los estudios descriptivos porque aquí se está buscando causalidad, y en un estudio de tipo descriptivo solamente se caracteriza y se resuelven, son preguntas de la investigación. Es un nivel primario. Puede ser un nivel también en el nivel exploratorio, no ingresan este tipo de variables.
Eso es importante pues señalarlo. Ahora, los gráficos según las variables que pueden ser utilizados. En el caso de las variables nominales y ordinales, el diagrama de barras, el gráfico de sectores, son los indicados para nosotros poder presentar los resultados, ¿no? O presentar estas variables. Y hay intervalo y de razón. Se puede presentar además histograma o polígono de frecuencias, la ojiva o también el diagrama de caja y bigotes.